En nombre del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, que coordina el doctor Héctor Arrechedera, quiero darle la más cordial bienvenida a la teleclínica ECO Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Soy Judith Romerlo, profesora de clínica obstétrica de esta universidad. Las teleclínicas ECO se realiza por una alianza académica entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México en Alburquerque, Estados Unidos. Hoy vamos a abordar el tema embarazo y parto en tiempos de COVID, cómo afrontarlo. Quizás ya nosotros hemos tenido en nuestras clínicas y en otras instancias, hemos visto todo lo inherente a la embarazada que presenta la infección COVID. Sabemos que la infección COVID es más frecuente en hombres que en mujeres y dentro de estas la proporción de gestantes parece ser pequeña, aunque realmente hay pocas publicaciones al respecto. Según señala la doctora Ana Carvajal en su reciente publicación, las series con relación a COVID y embarazo no alcanzan a 200 publicaciones. Entonces vemos cómo no hay tantas referencias, tantas bibliografías en que apoyarse con relación a este tema. Pero a pesar de que la embarazada tiene un estado de inmunosupresión relativa por la gestación, que la hace más sensible a las infecciones bacterianas e infecciones virales, aparentemente no parecen tener una mayor susceptibilidad a la infección COVID-19 y su comportamiento es más o menos similar a la no embarazada. De tal manera que según las series de la Organización Mundial de la Salud, del seguimiento de la red COVID de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, así como dos publicaciones recientes señalan que las pacientes, la mayoría que presentan COVID, tienen comportamiento leve y solo un 5% tiene una afectación severa o crítica. Quizás, como señala Schwartz, esto pueda estar debido a una protección que realizan los estrógenos que están aumentados durante el embarazo, pero realmente todavía nos queda en incógnita. Pero lo que más nos preocupa es qué pasa en este tiempo con la embarazada normal que está en su casa, que no se está controlando. Fíjense que cada año en el mundo hay alrededor de 180 millones de embarazos, lo que equivale a decir más o menos 310 embarazos por minuto. Entonces, ¿qué está pasando con estas gestantes? ¿Se están controlando el embarazo? La mayoría de ellas, por lo menos en nuestros países, han acatado lo que es la cuarentena y el confinamiento y han retrasado su control prenatal, al menos en nuestro país, las consultas externas en los hospitales. Y esto también retrasa este tipo de control que es eminentemente preventivo. Como sabemos, el objetivo del control prenatal es prevenir todo tipo de complicaciones, bien inherentes al embarazo o bien descubrir patologías asociadas de una manera precoz. Entonces nos hemos preguntado, ¿qué podemos ofrecerle nosotros a estas embarazadas en estos momentos? ¿Cómo lo han llevado en los países en los que ya la pandemia alcanzó su pico y ha ido bajando y se encuentra casi en situación de normalidad? ¿Qué nos pueden decir cómo vive una embarazada normal esta situación de embarazo, sus angustias, sus preocupaciones con relación al COVID y al embarazo, si su feto puede salir afectado, su hijo puede salir afectado? Son estos puntos los que vamos a discutir en la mañana de hoy con un distinguido panel de invitados que comienzan con el doctor Edgar Rodríguez, quien nos ha apoyado en la coordinación de este evento, es nuestro coordinador invitado y conocido aquí en Venezuela, el doctor Edgar Rodríguez de Frías. Es médico ginecobstetra, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en inmunología en el Hospital San Carlos de Madrid, España, y actualmente se desempeña como inmunólogo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Para dar comienzo entonces a nuestra reunión, le voy a pasar la palabra al doctor Edgar Rodríguez de Frías. Muchísimas gracias, doctora Toro, por esa amable presentación. De verdad, para mí siempre es un placer acompañarlos. Yo soy fanático seguidor de estas actividades porque creo firmemente en el impacto que tienen en los residentes, en las personas que están en formación y, bueno, incluso en nosotros como profesionales en nuestro mejoramiento profesional.
para abrir la teleclínica de hoy, ¿no? Creo que tenemos el honor, tenemos una invitada de lujo que es la doctora Juliana Ochoa Grullón. Ella fue mi compañera durante la residencia, durante esos 4 años de residencia y un poquito más, en mi estancia en el Hospital Universitario Clínico San Carlos. Ella es médico de República Dominicana, pero además tiene un vínculo especial porque está casada con un venezolano, o sea que quiere también nuestra tierra un poco más... bueno, o como todos nosotros, si se quiere. Y es médico inmunólogo. Llevamos juntos mucho tiempo la consulta de inmunología de la reproducción en el Hospital Clínico San Carlos, entonces además está habituada a tratar con mujeres embarazadas, ¿no? El término paciente a veces nos aleja de lo que es la realidad de la mujer embarazada. Pero hoy está para compartirnos no solamente sus conocimientos o no sus conocimientos como inmunóloga, sino porque le ha tocado vivir una circunstancia bien particular. Y es que la doctora Ochoa Grullón le ha tocado vivir el final de su embarazo durante esta época de pandemia. Entonces, bueno, nos va a aportar otra visión que quizás a veces nos cuesta tener como médicos, ¿no? Que es la visión del paciente, pero del paciente médico en una consulta con potenciales personas infectadas por el coronavirus. Y bueno, nada, espero que sea bien productiva esta intervención. Te doy la palabra, Julie, con todo el cariño. Muchísimas gracias. Agradecer de primera instancia la invitación. Cuando el doctor Edgar Rodríguez me dijo de participar, me quedé un poco en shock, pero bueno, que yo encantadísima de poder dar mi opinión, ¿no? Desde el punto de vista del embarazo en un tiempo de pandemia, que la verdad cuando te quedas embarazada en la vida te imaginas que va a suceder una situación como esta y que vas a tener que dar a luz con las circunstancias con las que tuve que dar a luz. Bueno, yo voy a hablar realmente sobre cómo se maneja en España o cómo se ha estado manejando en España o sea, las embarazadas en este tiempo, ¿no? Cuando se declaró el estado de alarma, yo estaba ya de 30 semanas, es decir, el embarazo iba relativamente avanzado. Y para ese momento había tenido yo contacto, como seguía trabajando pues, en laboratorio de inmunología, había tenido ya contacto con algún personal que había estado en contacto con un paciente positivo para coronavirus, para mi sorpresa. Y en ese momento es cuando decido ponerme en contacto con el departamento de lo que es medicina preventiva y salud laboral y con la médico de cabecera, que es el protocolo que, que se tenía establecido, al menos en ese momento. Y bueno, la médico de cabecera de inmediato pues mandó a que me realizaran estudio de PCR en casa y mantenerme aislada durante 14 días. Y estuvieron constantemente llamando a casa para ver si había algún tipo de síntomas. Yo es cierto que semanas antes había tenido algún tipo de síntomas que tampoco le di mucho más importancia porque dije, bueno, pues será una gripe. Lo que menos tienes pensado es que luego van a declarar un estado de alarma y que probablemente pues has estado tú pasando la infección por coronavirus. Cuando me hicieron la PCR, pues fue negativa y realmente era lo que se tenía establecido, es decir, hacer un seguimiento durante 14 días, llamando a la paciente, manteniéndose en casa, evitando el contacto con otros familiares en casa y relativamente aislada, ¿no? En la medida de lo posible. Y cuando ya pasaron los 14 días, pues para mi sorpresa, el ministerio había aprobado y había dicho que los pacientes de riesgo, pues que los pacientes de riesgo, es decir, mujeres embarazadas y pacientes mayores, que permanecieran en confinamiento en casa hasta nueva orden. Entonces, claro, ahí empiezan todos los miedos, ¿no? No solo miedo de ser una madre primeriza, sino el miedo de empezar como, porque al final eres paciente, ¿no? Pero también a veces cuando tienes el conocimiento médico, pues te agobias un poco más, te pones más nervioso y empiezas a investigar a ver cuántos casos hay publicados de pacientes mujeres embarazadas que habían sido infectadas. Y efectivamente, como bien decía la doctora Toro Merlo, pues muy pocos casos. Para ese momento solamente habían alrededor de 9 casos publicados, una sola publicación en ese momento. Y claro, te cuestionas si puede haber transmisión vertical, que aunque no haya mayor afectación, que era lo que se venía diciendo, dices, pero ¿puedo ser yo la primera? Y empiezas ahí un poco con las hormonas y todo, un poco asustada, ¿no?
Otra de las cosas es que, claro, siempre quieres tener un acompañante en las revisiones. Las revisiones, a mí, por ejemplo, en ese momento solamente me faltaba la revisión del tercer trimestre, es decir, en la semana 35, un nuevo control ecográfico, pero claro, no tenía analíticas, todo fue vía telemática, mi ginecóloga también se dio de baja, es decir, que era una sensación de todo, de un nuevo ginecólogo, de otra persona que llevara tu caso. Para mí, o sea, para bien. El Hospital Clínico San Carlos, por ejemplo, que fue donde estuve llevando el embarazo, no cerró sus puertas, es decir, la parte ginecológica se mantuvo intacta, lo respetaron, a diferencia de otros hospitales que fueron transformados solamente para pacientes de coronavirus. Y yo creo que para una paciente embarazada, yo eso no lo viví, pero sí entiendo que generaría también más angustia ir a otro hospital, tener que movilizarse y conocer otras caras. Es verdad que ha habido muchísima empatía en esta situación por parte del personal sanitario y eso hay que decirlo, que yo creo que es algo que te deja muy tranquilo. Y bueno, las revisiones, o sea, es decir, el embarazo, cuando llegué a la semana 35 tuve que pasar a mi ecografía sola porque mi esposo no podía acompañarme porque al final eran las reglas. Y luego, posterior a eso, pues al final del embarazo, el día del momento del parto, y en los monitores tampoco pude estar, en el momento del parto es cierto que te hacen la prueba, el test rápido, no se hacen anticuerpos de momento, es decir, solamente PCR de exudado, o sea, de nasofaringe, y que fue negativa, y a raíz de eso pues determinan si tu pareja puede o no acompañarte. Entonces, pudo estar en el parto, que eso yo lo agradezco. Es verdad que no han tomado ningún tipo de restricciones con relación a la duración de la paciente ingresada. Estuve 2 días ingresada, que es lo que más o menos se contempla aquí para un embarazo vía vaginal. Y básicamente eso. Una de las cosas que también tranquiliza mucho es, yo creo que es sumamente importante, es mantener al paciente informado. Es decir, a pesar de que se estén haciendo todas las consultas de manera telemática, pero si tienes los medios, por lo cual mantener al paciente para cualquier cambio que ocurra durante el proceso, yo creo que tranquiliza mucho. Por ejemplo, el Hospital Clínico tiene habilitado una cuenta en Instagram que se llama La Quinta Norte, que permite al paciente poder estar al tanto de cualquier cambio de citaciones, es decir, si van a hacer el procedimiento en otra sala o, bueno, cualquier información que necesites, incluso para las pacientes que quieran quedarse un poco tranquilas, ellos han volcado información sobre las publicaciones de pacientes infectadas por coronavirus, ¿no? Y también las pacientes se quedan más tranquilas. Una de las cosas que eché en falta, por así decirlo, es que yo tenía, aquí por ejemplo se utiliza mucho la donación de sangre del cordón, y claro, fue algo que no pude realizar porque independientemente de que la PCR haya sido negativa, por la situación en la que estábamos atravesando, pues es algo que no se está actualmente haciendo. Entonces, claro, es una sangre, bueno, que se perdió y que pudo haberse utilizado quizás para algún pacientito que ya no se utilizará. No sé qué más puedo contar al respecto. Los controles, una de las cosas también que sucedió, es que todo sucedió como en el momento justo donde decidieron, o sea, donde se dio el estado de alarma. Era que es sumamente importante para muchas pacientes es lo de las matronas, es decir, todo lo que son las clases de preparación al parto fueron canceladas y toda la información que se le estaba estableciendo, o sea, que se le estaba dando a las pacientes era de manera telemática, es decir, vía mail, y es verdad que las matronas estaban como muy implicadas en el tema, si tenías alguna duda, pues también estaban ellas ahí, te daban su número de contacto como para que te comunicaras con ellas, y básicamente eso. Yo creo que lo más importante, y yo creo que es el mensaje con el que me gustaría finalizar, realmente ha sido duro. Yo creo que tratas de relativizar un poco y decir, bueno, tengo salud, las cosas están yendo bien, pero yo creo que una de las cosas más importantes y que valoré más durante todo este periodo ha sido la parte humana, es decir, de momento, de cara al parto, hubo muchísima empatía, todo el personal médico, debo decir, que se implicó muchísimo, desde las auxiliares, las enfermeras, los ginecólogos, las matronas, te hacen sentir seguro. Es verdad que nadie se imagina dar a luz con una mascarilla durante todo un trabajo de parto,
y que cuando nace tu bebé te cuestiona si puedes darle un beso y la matrona te dice, sí, tienes PCR negativa, puedes darle un beso a tu bebé, quítate la mascarilla. Pero claro, tienes que estar por cuidado para ti como para ellos. Estuve durante todo el proceso con la mascarilla puesta, pero bueno, yo creo que lo importante es que ha salido bien, que nos damos cuenta en situaciones como esta, la calidez humana del personal médico, y es algo que agradeces mucho. Lo más importante yo creo que es la información, ¿no? Mantener a las pacientes informadas, tranquilizarles, porque muchas veces toda esta situación genera muchísima ansiedad, genera muchas dudas, y piensas, posterior al parto, dices, madre mía, va a salir con algo, estoy infectada y no lo sé, porque como hay tantos pacientes asintomáticos, pues es una de las cosas también que te planteas. Y no sé, no quiero alargarme más. Cualquier duda o preguntas que tengan, encantada de poder responderla. Muchísimas gracias, Julie. De verdad me gustó mucho tu intervención. No había podido hablar contigo, ¿no? Desde prácticamente, también teníamos otros planes para cuando naciera tu peque, pero bueno, las circunstancias han sido así. De verdad, muchísimas gracias, porque a veces compartir estos temas personales nos preparamos para difundir el conocimiento, para compartir nuestras experiencias profesionales, pero no necesariamente las personales. Debo decir que si te tienes que ausentar por algún momento porque lo demanda alguna otra personita más pequeña, pues creo que tienes toda... De momento puedo permanecer, pero en cualquier cosa, si me ausento, pues de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia. Pues muchísimas gracias a ti, y bueno, le cedo la palabra a la doctora Toro para continuar con la videoconferencia. Muchas gracias, y me uno al agradecimiento que Edgar le hace a la doctora Julie Ochoa, porque realmente no es fácil compartir sentimientos personales, íntimos, de toda su experiencia con un público abierto a través de las redes. Muchísimas gracias, Julie, por esa gentileza. Gracias a ustedes. Para continuar con el programa de esta teleclínica, le vamos a dar la palabra al doctor Miguel Esteves. Y fíjense que una de las cosas que señalaba la doctora Julie es la angustia que te da el no poder tener contacto con los médicos, no poder tener contacto con las matronas, cómo puede incidir esta situación sobre el control prenatal. Y si, por ejemplo, ustedes han desarrollado alguna técnica especial en cuanto a lo que es el ritmo de la consulta prenatal a través de redes, a través de telemática, cuál ha sido su experiencia. El doctor Miguel Esteves es médico ginecobstetra, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con especialidad en medicina materno-fetal, también egresado de la Universidad Central de Venezuela, y actualmente se encuentra en el Hospital Regional de Iquique como especialista en obstetricia y ginecología, y con mucha relación con la consulta prenatal a nivel de esta zona de Chile. Miguel, cuando quieras, y gracias por tu colaboración. Buenos días. Primero que nada, bueno, agradeciendo, primero que nada quería hacer un reconocimiento a la doctora Toro, doctora Rechedera, a todo ese gran equipo, maravilloso equipo que mantiene, que se esfuerza por mantener, llegar a tantas personas, que le es tan útil la información valiosa que se comparte en estas clínicas. Y creo que eso es algo muy loable. Yo participo como oyente, y bueno, tuve la oportunidad, gracias a la invitación de participar desde este otro ámbito. Gracias por la invitación, por considerarme, que el tema que se está tratando, o la forma que se está tratando de llevar información el día de hoy, es eso, que pasa con esta embarazada que no está con la infección, pero que por supuesto vive en esta época que nos tocó vivir, en esta, cómo se adapta a esta nueva normalidad que estamos viviendo hoy en día. Y por supuesto, eso tiene inherencia, por supuesto, sobre lo que es el control prenatal. Ya la doctora Ochoa nos adelantó un poco de su visión, no como la doctora Ochoa, sino como Julie, de cómo paciente vio esto. Así que eso es lo que queremos. Yo quería... Perdón. Entonces, por supuesto que tiene impacto. O sea, este virus nos ha impactado en todos los ámbitos de la vida, ¿ya? O sea, estamos
todos estamos viviendo de manera diferente, estamos haciendo nuestro día a día de manera diferente y esto por supuesto que va a tener un impacto sobre cómo se está haciendo, cómo es la dinámica que estamos teniendo actualmente en el control prenatal. ¿Por qué? Por el modo de contagio. Este virus tiene una tasa de contagio que poco se había visto, quizá nunca se había visto antes. Hay un riesgo perinatal importante asociado, si bien como se comentaba, aparentemente la embarazada como tal no tiene una evolución diferente al resto de la población. Sí se han detectado, hay series que han reportado, por ejemplo, aborto, aumento del parto pretérmino, hay una presentación importante de pacientes COVID con trastornos hipertensivos del embarazo, etc. Y súper importante, que es que hay un número muy importante de embarazadas que son asintomáticas y que están positivas. O sea, hay series que reportan entre un 13 y hasta un 18% de pacientes que se presentan a una maternidad a parir, que están asintomáticas, que no tienen antecedentes de haber tenido contacto con un caso, que no son un contacto estrecho, etcétera, y son positivas cuando se les toma la PCR. Por lo tanto, están en riesgo de presentar las complicaciones perinatales y de poder también transmitir esta infección a sus pares o a otras personas que se pueden encontrar en el ámbito hospitalario, por ejemplo. Y así como nos decía Julie, bueno, por supuesto que la sociedad sabe y se ha dado cuenta de esto. Hay infinidad de publicaciones en prensa que se relacionan con este cambio que está ocurriendo en la dinámica del control prenatal. Eso quiere decir que definitivamente la sociedad se da cuenta que este impacto ocurre a todos niveles, incluyendo esto. Y por supuesto, las sociedades internacionales que protocolizan, digamos, la atención, que reúnen evidencia para la atención perinatal, también lo están haciendo, y por lo tanto hay una cantidad de publicaciones muy actuales con guías interinas, por ejemplo, de cómo se deben adaptar realmente el control prenatal, la dinámica del control prenatal a la situación actual que tenemos con el SARS-CoV-2. Esto, por supuesto, de todas las sociedades internacionales más importantes, incluyendo, por supuesto, las locales. ¿Okay? Así que nos ha hecho el virus dar quizá recordar o reafirmar la importancia de la inversión de la pirámide que planteó el doctor Nicolaides más o menos en 2011. Antes se centraba mucho la atención prenatal en más controles hacia el final del embarazo y definitivamente actualmente se está tratando de hacer, o se debe hacer, la recomendación es centrar menos atenciones y más en las primeras etapas del embarazo. Los puntos clave, quizá, después de hacer una revisión importante de la publicación actual, los puntos quizá más importantes en que debemos hacer énfasis en el cambio de la dinámica del control prenatal, los podemos resumir así. En general, reducir el número de consultas presenciales, por supuesto, para disminuir las probabilidades de contagio. Esto de la mano de, por supuesto, de implementar, no se debe tampoco dejar de apoyar a la paciente, pero implementando las consultas remotas, sea por llamadas, videollamadas o llamadas telefónicas, etcétera, adecuar el flujo de pacientes, tratar de, en la medida de lo posible, no juntar pacientes negativas con pacientes que están con sospecha o con el diagnóstico de la enfermedad, disminuir en general el número de ecografías, vas a concentrar las ecografías en las que son realmente importantes durante el embarazo, a desinfección adecuada, por supuesto, de ambiente y de los equipos que se utilizan en la atención prenatal. Sobre la paciente, instruirla, por supuesto, siempre sobre la importancia del aislamiento social, las medidas de prevención, como el lavado de manos, etcétera. Instruir en la medida de lo posible de la autovigilancia del peso, de la presión arterial y de los movimientos fetales cuando corresponda. La autoevaluación de síntomas que pueden ser sugestivos de infección por SARS-CoV, el uso de mascarilla en todo lo que son los ambientes hospitalarios o de consulta externa, la limitación de los acompañantes de la consulta, lo comentaba la doctora Ochoa, que lamentablemente no pudo tener esa compañía que es tan importante, pero por supuesto en aras de la prevención se está recomendando esto. Y por supuesto la educación de la paciente en cuál es el momento
oportunos para acudir a la urgencia, ¿no? En cuanto al personal, se debería manejar la consulta prenatal solo con el personal que es realmente imprescindible, con el uso de equipos de protección adecuados al tipo de paciente, y esto incluso en la paciente que no hay sospecha se debe incluir el uso mínimo de equipo de protección. Buscar activamente síntomas de infección. Hay personas que pueden ignorar o no darle importancia a algunos síntomas, como comentaba la doctora Ochoa, que tuvo algunos síntomas y no los tomó quizá como posibilidades, pero es posible, porque si es una paciente que tuviese síntomas que pudiesen estar relacionados a la infección por SARS-CoV, debería seguir un flujo diferente y no el mismo usual. Por supuesto, practicar distanciamiento social siempre que sea posible, tanto entre colegas, entre otras personas del equipo de salud y de la propia paciente mientras sea posible. Y por supuesto, eso, insistir en la desinfección adecuada de ambiente y de los equipos. Este es nuestro hospital, es un hospital, si bien es pequeño, porque estamos en una ciudad pequeña, es un hospital que se considera de alta complejidad, que tenemos la mayoría de las subespecialidades. 429 camas, tenemos 59 camas críticas, solamente habían 10 camas de cuidados intensivos. Actualmente estamos con 46 camas de cuidados intensivos a tope. En cuanto a la maternidad, tenemos 3.400 nacimientos al año más o menos en lo que atendemos. Somos 22 médicos que trabajamos en el Centro de Responsabilidad Ginecostetricia, tenemos 64 camas de hospitalización. Actualmente nos manejamos con 2 salas COVID, que son 8 camas. En el Policlínico de Alto Riesgo, que es como conocemos nuestra consulta externa de alto riesgo, trabajamos 8 médicos. Realmente somos el staff de 8 médicos, pero 4 trabajamos diariamente. 3 matronas, 2 en atención directa a las pacientes, 1 supervisora y 2 técnicos en enfermería. Hacemos un aproximado de 1.000 prestaciones por mes. Prestaciones incluye la consulta prenatal, la ecografía, la monitorización, etcétera. Y algo que puede ejemplificar otro de los impactos de los cambios que ha existido en la dinámica. Esto es la cantidad de prestaciones que hemos tenido durante este año. En enero y febrero tuvimos más de 1.000, en marzo 750, en abril 600, en mayo 474. En parte porque las pacientes están acudiendo menos a los controles, aún a controles que están planificados, y en parte porque estamos definitivamente cambiando lo que es la dinámica en este momento. Trabajamos hace un par de semanas, casualmente, con la doctora Marcano, que también es egresada de la Universidad Central, en un modelo de atención de bajo riesgo que realmente está dirigido al bajo riesgo, pero también es aplicable a muchos pacientes que son de alto riesgo. Esto es lo que estamos tratando de implementar. A veces el recurso humano y físico nos los dificulta, pero es lo que estamos nosotros planteando actualmente. Antes de las 11 semanas, hacer solamente telemedicina para evaluación de riesgo, autoevaluación, comentaba, de peso y presión arterial, educar a la paciente por signos de alarma. Nosotros colocamos vacuna antiinfluenza en este momento, porque estamos en temporada de influenza, después de las 13 semanas. La rutina de laboratorio, la suplementación con ácido fólico. La primera consulta presencial para la ecografía de 11 a 14 semanas, para el tamizaje genético, el tamizaje de preeclampsia, etcétera, e iniciamos suplementación de hierro. A las 16 semanas, otra vez consulta telemedicina, a manera de esquematizarlo, pero realmente puede haber consultas telemáticas de la paciente hacia el servicio en cualquier momento, pero las 16 semanas debería existir para evaluar nuevamente peso y presión arterial. Entre las 20 y 24 semanas debe ser la segunda consulta presencial para hacer la ecografía morfológica de predicción del parto pretérmino y la rutina del laboratorio del segundo trimestre. A las 28 semanas, con telemedicina, autocontrol de peso, presión arterial, y a partir de acá de los movimientos fetales, en Chile colocamos la vacuna triple bacteriana a partir de las 28 semanas. Ahí se le recomienda a la paciente, se puede colocar desde el momento, de las 28 semanas en adelante, para prevenir la morbilidad neonatal y de los lactantes menores hasta los 6 meses. Entre las 34 a 36 semanas es la siguiente consulta presencial para hacer una ecografía para peso fetal. Se le entrega la licencia, que es el reposo prenatal, el descanso prenatal se entrega desde las 34 semanas acá, y hacemos el screening del estreptococo del grupo B.
entre las 36 y las 40 semanas telemedicina para control de peso, presión y movimientos fetales. Y se planifica una consulta presencial entre las 40 y 41 semanas para programar la resolución en casos que la paciente esté presentándose, esté prolongando el embarazo. Después de las 41 semanas, hacemos inducción del parto versus cesárea si es que fuera necesario. Y es importante que estamos haciendo en el hospital a las 38 semanas a las pacientes que tienen indicación de resolución electiva, se le está tomando universalmente PCR para decidir el flujo, por supuesto, que va a tener al momento de la resolución del embarazo. Esto es aplicable, como les decía, a muchos pacientes de alto riesgo, pero hay en algunas patologías en específicas, como la diabetes mellitus, por ejemplo, en algunos trastornos hipertensivos del embarazo, etcétera, donde se debe adecuar, por supuesto, la dinámica de estos controles y quizá tengamos que tener más consultas presenciales necesariamente. Siempre tratando de seguir esas recomendaciones generales y específicas que les comentaba. ¿Ya? Bueno, ese es el Cerro Dragón, eso es Iquique, allá al fondo. Generalmente cuando vemos Iquique, si lo ven en Google, van a ver las playas. Dicen que acá está la mejor playa de Iquique, pero a mí me gusta también esta otra parte. Esa es la duna urbana más grande del mundo, el Cerro Dragón, y al fondo está la ciudad de Iquique. Eso, por el momento, gracias. Muchísimas gracias al doctor Miguel Esteves por compartir con nosotros ese protocolo que es muy importante el tener claro cuántas consultas vamos a hacer y cómo las vamos a distribuir. Y nos agrada muchísimo la distribución que han hecho ustedes de estas consultas. Para nosotros aquí pues es bastante difícil instaurar las consultas telemáticas porque tenemos muy pocos recursos. Sin embargo, desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela se ha hecho un esfuerzo muy grande y tenemos un centro de atención telefónica, claro, no solamente para embarazos, sino para todas las patologías que pueda tener un paciente que está en confinamiento, y allí se le orienta. Pero este protocolo lo podemos aplicar también en nuestro centro de llamada telefónica, de llamada SOS, perdón, cuyo número es 0212-313-5660, donde para los nacionales estamos completamente a la orden para orientar a las pacientes, en este caso a las de control prenatal. Entonces, muchísimas gracias, Miguel, por compartir este protocolo. Y tú hablaste de una parte muy importante, que es cuándo vamos a decidir el momento del parto. Tenemos una última consulta aquí entre las 40 y 41 semanas, y nos preguntábamos si en este caso para no tener emergencias nocturnas, para disminuir la asistencia de las pacientes en un momento dado, tienen un protocolo diferente de inducción de parto, de decidir la conducta. Entonces, esta pregunta se la voy a hacer a la doctora Rosana Cusati. La doctora Rosana Cusati es médico ginecobstetra egresada de la Universidad Central de Venezuela con fellow en fertilidad de la pareja, y actualmente encuentra en Castilla-La Mancha, en España, ejerciendo la especialidad. Así que, doctora Cusati, quisiéramos que compartiera sus experiencias en cuanto a lo que es la interrupción, el momento y la vía para decidir el parto en cada una de estas embarazadas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Edgar, que fue pues quien me contactó para colaborar en esta reunión, que además, bueno, me parece bien importante que tengamos la experiencia de Miguel, que está en Chile, de quienes estamos aquí en España, y bueno, de quienes están en Venezuela, que también están viviendo pues una realidad un poquito diferente, ¿no? Entonces, pues todo esto obviamente nos fortalece, nos nutre. Vamos a ver si podemos comenzar aquí. Para seguir con el tema que estaba, o que inició la doctora Judith Toro, la pregunta que acaba de iniciar, pues esta pandemia nos ha cambiado un poco, ¿no? Nos ha cambiado un poco en el sentido de que
ha representado pues un desafío bastante importante para el sistema sanitario de cualquier país. Obviamente, el hecho de que puedan enfermarse muchísimas personas a la vez y que los sistemas de atención sanitaria estén colapsados, pues hace que exista o que pueda existir un desequilibrio en lo que es la atención quizás a los servicios básicos o la atención a la maternidad, por ejemplo, que es el tema que nos corresponde a nosotros. También es importante, me pareció importante pues mencionar todos estos cambios porque además dentro de nuestros hospitales también, aunado a todo esto, parte del personal de nuestras maternidades o de nuestros paritorios ha sido trasladado también a otras zonas en donde se ha requerido personal y donde normalmente no se desempeñan. Esto también pues ha afectado un poco el funcionamiento del paritorio. Y al mismo tiempo también pues muchos de nuestros sanitarios también han estado en aislamiento o se han contagiado, sobre todo pues al inicio de esta crisis en donde, bueno, hubo un poquito de desinformación, un poco de desconocimiento que hizo que además, pues quizás no tomáramos las precauciones adecuadas o no contáramos con los equipos adecuados desde el principio. Todo esto, digamos que ha hecho que los servicios de maternidad y de ginecología hayan tenido que remodelarse. Y quería mencionar esto porque es importante. Por ejemplo, el hospital donde yo trabajo es un hospital comarcal, es un hospital que depende o que tiene un hospital de referencia, que es un hospital universitario, y este hospital comarcal atiende a una población un poco menor, pero que además tuvo que trasladar su servicio de maternidad a este hospital de referencia. ¿Por qué? Porque, bueno, prácticamente todo el hospital y todas las camas del hospital estaban llenos de pacientes con coronavirus, con COVID. Entonces, pues, en realidad, dentro de toda esta situación, pues nosotros, digamos que tuvimos una excepción a todo lo que era la atención sanitaria, ¿no? En el contexto de esta pandemia, y fue que seguimos manteniendo el control a nuestras embarazadas, tanto el control prenatal y obviamente en el caso de que llegara alguna urgencia o que consultara alguna urgencia, pues en el momento se le brindaba la atención y posteriormente si había que derivarla porque se encontraba de parto o requería pues estar hospitalizada, se trasladaba al hospital de referencia. Como ya más o menos mencionó Miguel, sabemos que la incidencia o el riesgo de contagio para la madre es más o menos similar a la población general. No existe una mayor susceptibilidad de contagio en las gestantes como se había pensado al principio, ¿no? Y que muchos trabajos también mencionaban que por su condición y por su estado inmunológico podía haber un poco más de susceptibilidad, pues eso hoy en día se sabe que ya no es, y que más o menos pues la incidencia ha llegado en el momento de mayor contagio alrededor del 14%. Varios estudios importantes lo han mencionado. Hay un estudio que se está llevando a cabo ahora en la Comunidad de Cataluña, pues está donde más o menos se muestra la incidencia en las gestantes, que es alrededor del 14%, y que realmente las formas graves o severas pues no sobrepasan el 5%. También es importante mencionar el hecho de que la transmisión vertical pues no se ha demostrado, no se ha asociado o no se ha demostrado que exista malformaciones congénitas asociadas al coronavirus. Hay un estudio que se hizo, bueno, hay muchísimos estudios, ¿no? Pero que en realidad la infección neonatal se diagnosticó en muy pocos casos, alrededor del 5% de estas mujeres que tenían COVID-19, ¿no? Y que se hizo a través de pruebas de PCR en las muestras de sangre de cordón umbilical y neonatal, lo que quizás habla más a favor de una transmisión, que pudiera haber una transmisión horizontal y no vertical. La transmisión vertical hoy en día se sabe que no existe. La experiencia que nosotros tenemos al ingreso, toda paciente que requiere ingreso al hospital,
ya sea por urgencias o de manera electiva, pues debe tener una PCR realizada. Si la paciente llega de urgencias, pues se realiza la PCR en ese momento y más o menos en 3 o 4 horas ya tenemos el resultado. Y si la paciente ha sido programada para una inducción o para una cesárea, pues entonces 24 o 48 horas antes de la fecha programada se realiza la PCR. Los test serológicos es algo que todavía no se ha aprobado su uso de forma masiva, que sería ideal que pudiéramos hacerle, por ejemplo, una serología como hacemos a toda gestante, una serología para rubiola o para toxoplasma. De momento eso es algo que no se está aplicando en todas las comunidades. Hay algunos hospitales que quizás están comenzando a hacer estos estudios de seroprevalencia, pero no los tenemos disponibles para todos. Bueno, como ya sabemos, yo más o menos quería mostrarles un poco la experiencia que hemos tenido nosotros y que en teoría, pues, al momento del ingreso, la paciente, si llega al paritorio porque esté con contracciones o porque esté perdiendo líquido o por cualquier síntoma relacionado con su embarazo, pues lo primero es evaluar las condiciones de la paciente, si la paciente está en trabajo de parto o no. Y lo segundo es, pues al momento en que vayamos a decidir si esta paciente va a ingresar, pues se le realiza la PCR. Si la paciente no está en condiciones de ingresar y puede ser manejada de forma domiciliaria, entonces pues se va a su casa y haremos el seguimiento igual en conjunto con la matrona y por la consulta de obstetricia, consulta prenatal. Todo paciente que ingresa a hospitalización, en teoría, debería tener la PCR realizada. O en vías, digamos, en vías de tener el resultado o ya hecha. Las pacientes que ingresan de forma programada y electiva ya vienen con una PCR que está negativa, y las pacientes que ingresan de forma por paritorio y que a lo mejor está con contracciones, pero iniciando el trabajo de parto, que nosotros aquí ingresamos a las pacientes por pródromos, suben a la planta, son monitorizadas por las matronas, y estas pacientes, por ejemplo, si en el momento que ingresan no tienen disponible una PCR, se toma la PCR y se llevan a aislamiento hasta tener el resultado. Entonces hay dispuestos dentro de la hospitalización 2 habitaciones o 3 habitaciones en donde puede esperar la paciente y su acompañante hasta tener el resultado de la PCR. Al momento de tener el resultado de la PCR, pues de acuerdo a si la PCR es negativa o positiva, actuaremos. Si la PCR es negativa, por supuesto va a una atención obstétrica como una paciente circuito normal, digamos. La paciente que llega ya en periodo expulsivo, digamos, hablando de urgencias, que en el momento no tengamos una PCR hecha, o que ya la paciente, que no dé tiempo, digamos, a tener el resultado, pues la tratamos como un caso de sospecha, es decir, hasta el momento en que no tengamos el resultado de una PCR, la paciente en el paritorio se maneja como una paciente positiva, como una PCR positiva. Eso quiere decir que pues tanto el paritorio como todo el personal debe contar con los equipos adecuados para ello, ¿no? Con los equipos tanto de protección como de desinfección para el paritorio y aislamiento. Bueno, existen muchísimos algoritmos que más o menos nos ayudan a enfocar cómo vamos a manejar a estas pacientes. Lo que sí es cierto es que de forma general, hasta que no tenemos la serología, la paciente debe ser tratada como un caso sospechoso, incluso sin tener digamos, antecedentes o contactos epidemiológicos o lo que sea, hasta el resultado de la PCR. La decisión del momento y la vía del parto es algo que es bien importante, y para responder la pregunta de la doctora Judith Toro, que seguro lo sabe mejor que yo, pero que más o menos para contar la experiencia que hemos tenido nosotros aquí, pues hay que evaluar cada caso de forma individual, evaluar cada caso, y que debe haber un manejo multidisciplinar, también sabiendo con los recursos que contamos en cada centro, ¿no? Es una decisión que debe tomarse en conjunto
pues la matrona, con el anestesista, con el pediatra o neonatólogo en este caso y el obstetra. La vía del parto, pues es una vía, la decisión se toma en base al criterio obstétrico. En ningún momento, no hay ninguna publicación hasta ahora que, digamos, indique que haya que realizar una cesárea en estas pacientes, simple y llanamente por el riesgo de infección o porque la paciente esté con coronavirus. Pues. Hay ya criterios bien establecidos del manejo de pacientes gestantes con coronavirus al momento del parto. Entonces, para nosotros realmente lo que estamos haciendo de forma general es simple y llanamente en la paciente que tenga criterios de inducción en la consulta de la semana 40, pues se programa. Si la paciente no se ha puesto de parto para este momento, se programa la inducción de parto en la semana 41 y 3 días, en el caso de que realmente pues pueda ir a una inducción y que no haya, por supuesto, indicaciones necesarias. Y las cesáreas pues también se programan en la consulta de la semana 36 o de la semana 40, que es la que hacemos nosotros. La monitorización fetal intraparto debe llevarse de la misma forma y, bueno, el personal, por supuesto, debe protegerse de acuerdo al riesgo de exposición que existe con cada paciente. Como ya les explicaba, pues no existe nada que apoye científicamente el hecho de que haya que hacerle cesáreas a todas las pacientes de forma electiva. La vía del parto es algo que debemos decidir con criterio. Y básicamente, pues, aquí lo hemos hecho de esa forma. Es decir, aquí no, al contrario, no, hemos sido un poco bien selectivos, digamos, en no tomar decisiones apresuradas y más bien incluso hemos esperado la evolución espontánea de las pacientes hasta el último momento. Hay algunas sugerencias en cuanto a la atención pues, durante el parto en estas pacientes en las que todavía no tenemos PCR, o que es que, bueno, se haga una mirexis tardía, que no, durante el parto evitar que no se realicen las microtomas de la cabeza fetal, y la epidural precoz, que también es algo importante, que se haga en estas pacientes que todavía no tenemos la PCR y que están en trabajo de parto, porque al momento de una complicación, pues digamos que las prisas no nos van a hacer que tomemos decisiones inapropiadas y que además no nos protejamos, no usemos los equipos de protección de forma apropiada. Como siempre, importante el uso de la mascarilla y de todos de la bata, por supuesto, de los guantes y la protección ocular con todas las pacientes, independientemente de... De hecho, la paciente en el paritorio siempre se mantiene, tanto en el paritorio como en hospitalización, siempre se mantiene con la mascarilla. Bueno, creo que esto más o menos es lo que traía para compartir con ustedes. Muchas gracias a la doctora Rosana Cusati, excelente exposición, y nos abre un campo dentro de lo que es la atención de obstétrica en momentos de esta pandemia, sobre todo cuando ahorita en nuestro país estamos viendo un ascenso en lo que es el número de casos, cuando verdaderamente se están presentando casos en grandes cantidades. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Luanis Rivera. La doctora Luanis Rivera es médico ginecobstetra y especialista en medicina materno-fetal, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y actualmente se encuentra como pediatra adscrita en el servicio de pediatría del Hospital de Andalucía, España. Entonces quisiera compartir con la doctora Luanis Rivera qué pasa después que se le atendió el parto a esta paciente, qué pasa con ese niño, qué pasa con la mujer, qué indicaciones se le dan, qué cuidados o qué medidas de bioseguridad vamos a tener con el recién nacido.
que es una de las angustias que tienen las pacientes, sobre todo que vamos a hacer con su bebé. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Pues ahora me ha tocado a mí enfocar la atención de ese recién nacido, pero con el corazón de un obstetra. Entonces, para mí ha sido bien bonita la experiencia, porque luego de ver todos los protocolos que se hacen acá, ahora me ha tocado investigar y vivir de cerca la parte neonatal. Y si bien es cierto, como dijo la doctora Cusati, las medidas siguen siendo exactamente las mismas, los flujogramas han tratado de no perderse en los dos centros en donde he podido tener experiencia. Lo que he visto es que se apoyan muchísimo en ese resultado inicial que ya trabajó muy bien el obstetra desde su control prenatal, incluso antes de entrar al paritorio, cosa que pues me llamó poderosamente la atención porque es muchísimo más fácil actuar ya con un diagnóstico que viene certero y luego vienen otra serie de preguntas que iremos respondiendo en una breve lámina. Muy bien. Entonces, como muy bien dijo la doctora, como no hay evidencia de transmisión vertical y ya tenemos una aproximación diagnóstica en el momento del parto, puesto que ya vienen muchas de ellas con la PCR realizada, pues lo que hay es que verificar si hay un riesgo aumentado de transmisión horizontal, que básicamente lo vamos a ver en estos recién nacidos justamente después del nacimiento. Entonces, ¿cuál es la condición clínica de esa madre en relación a la PCR? Pues tenemos 4 posibilidades. Si la mamá está confirmada, definitivamente vamos con toda la indumentaria y toda la atención que ya bien se ha propuesto, pero cuando ya, igual que lo que pasa cuando el caso es descartado, pues sigue un circuito de normalidad con todas las previsiones del caso. ¿Qué es lo que pasa cuando es un caso probable con un contacto estrecho positivo o un caso de investigación? La primera pregunta que nos hace la madre es, ¿voy a poder besar a mi bebé una vez que tenga, como nos explicaba la doctora al principio, una vez que tenga, voy a poder tener ese primer contacto? ¿Voy a poderle dar lactancia a mi bebé? Y definitivamente el manejo perinatal depende principalmente de esa fluida comunicación que pueda tener el obstetra, la matrona, el neonatólogo y el equipo de pediatras en el momento del paritorio. Por supuesto, cada uno de sus centros va a individualizar los casos en base a la clínica materna y a ese primer abordaje que haya tenido la mamá, si tiene o no tiene caso, contacto previo positivo, si tiene la PCR positiva y, por supuesto, del equipo que esté tratando. En muchos casos se prefiere, a beneficio del recién nacido, tratar de separar el binomio y mantener pues la distancia y no hacer lo que es el apego precoz, mientras no tengamos la certeza de que la mamá está negativa y se haga un primer examen al recién nacido. Sin embargo, volvemos a decir que eso es muy particular de cada centro y muy particular del neonatólogo que reciba en ese momento al recién nacido. Lo que siempre se va a promover es que un primer contacto, y ese primer contacto debe mantener la madre pues las medidas de protección, al igual que todo el personal que lo está atendiendo. Siempre es importante la premisa de tratar de aproximar y garantizar lo que es el apego precoz y el contacto piel con piel. Pero ¿qué pasa si en esa disyuntiva no tenemos el caso, no lo tenemos confirmado? Pues puede ser un caso posible, caras vemos, COVID no sabemos, y ya la mujer está en trabajo de parto o haya parido. Entonces, fíjense, ahí el pediatra, el neonatólogo, va a ver las condiciones del recién nacido.
Si las condiciones del recién nacido son estables y, por supuesto, la madre es COVID positivo, ese recién nacido puede ir a alojamiento conjunto, pero manteniendo 2 metros de distancia con respecto a su madre. O sea, no es que lo van a aislar madre por un lado, bebé en otro lado. Van a ir a un alojamiento conjunto, pero respetando las medidas de distancia. Luego que salga la PCR, si es negativo, pueden pues aproximarse y mantener un contacto un poco más estrecho, ya que se está descartando la infección. Pero si el contacto es positivo, o sea, el test de este recién nacido de madre COVID es positiva, se va a seguir favoreciendo el alojamiento conjunto, valorando la clínica de ese recién nacido y haciendo un seguimiento en lo que es el periodo de hospitalización, que suele durar entre 48 y 72 horas, dependiendo de los síntomas, tanto de la madre como del recién nacido. Si el recién nacido no presenta síntomas de ningún tipo, ese recién nacido va a egresar con su madre si su madre tiene las condiciones de egreso. Si la madre está hospitalizada y no tiene condiciones favorables porque tenga una enfermedad altamente, pues, con síntomas graves, por supuesto, el niño va a una sala de cuidado especial. La madre, dependiendo de las condiciones, se les puede extraer la leche y ya vamos a hablar de lo que es la lactancia materna. Eso es cuando el recién nacido es asintomático y la madre va con prueba positiva previo al ingreso o durante el trabajo de parto. ¿Qué pasa con la madre positiva pero con el recién nacido asintomático? Definitivamente, este recién nacido nos los llevamos los neonatólogos y empezamos a hacerle su seguimiento, tanto clínico como de PCR. Si es positivo, hay que continuar aislado en el centro bajo vigilancia y tratamiento de soporte, ya que no hay un tratamiento estandarizado tampoco para los recién nacidos. Y el alta se va a proceder en ausencia clínica y con 2 test negativos. Pero ¿qué pasa si en principio es negativo? Pues ya se descarta la infección. Igual va a monitoreo, pero porque este recién nacido está sintomático y el alta va a depender entonces de criterios clínicos, nuevamente con 2 PCR negativos. En el caso de que esté todavía en investigación y es decir, que no contamos con el PCR, pues la premisa sigue siendo la misma. El ingreso en una habitación que va a ser en aislamiento, con monitorización tanto materna como neonatal, la lactancia según la condición clínica de ambos y, por supuesto, los laboratorios que incluyan la hematología completa y la proteína C reactiva. Las visitas están limitadas por protección a el binomio madre-neonato y por protección, por supuesto, de posibles contagios hasta que no tengamos el resultado de la PCR. Si la PCR para COVID-19 sale negativa, va igual de alta con monitoreo telefónico por la matrona y el equipo de alto riesgo a través de manera telemática la primera semana, a los 15 días y posteriormente, dependiendo de la evolución clínica, se van haciendo visitas telemáticas programadas hasta la primera visita del recién nacido a los 15 días y luego al mes. ¿Qué pasa con estos recién nacidos que egresan? Pues cuando tuvimos el pico de la pandemia, las matronas acordaban telefónicamente, dependiendo de los síntomas y de ir a las casas de la familia. Sí tenían el equipo de protección, y ellas podían asistir. Muchas probablemente hacían seguimiento telefónico inculcando lo que era alarma en el puerperio y en el recién nacido, y luego se concertaba la primera visita con el pediatra al mes de nacido, o se concerta, conjuntamente con las vacunas. Esto más o menos ya lo... En cuanto a la lactancia, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, lo que es
la Sociedad de Neonatología de España, pues siguen insistiendo en los beneficios absolutos de la lactancia materna los primeros 6 meses. El tema aquí era si se lo dábamos directamente de la madre o si hacíamos extracción. Y los protocolos suelen ser no divergentes, distintos dependiendo del centro que está llevando el protocolo. Muchos prefieren la extracción manual y luego dárselo al recién nacido por un cuidador que previamente se ha documentado sano, antes de exponer al niño a una posible infección si no está documentada en la PCR materna. Sí, y lo que se hace es que como ya tenemos en el 90% de los casos una PCR previa durante todo el transcurso, entonces es más fácil favorecer lo que es la lactancia materna directamente sin necesidad de la extracción. ¿Qué pasa en el caso de las madres que tienen una sintomatología severa y pues tienen innumerables tratamientos que se ha protocolizado durante el pico de la pandemia, que si eran o no compatibles con la lactancia materna? Por aquello de que se hicieron muchos protocolos de tratamiento con acitromicina, con cloroquina, con coagulantes. ¿Y qué pasa con la lactancia materna? El protocolo en lactancia seguía siendo el mismo. Si se extraía la leche, no pasaba por pasteurización y se le ofrecía a su recién nacido con la vigilancia clínica, por supuesto, del recién nacido. En cuanto al recién nacido y el transporte intra e interhospitalario, siempre se hace con un personal protegido y a través de, que debería hacerse siempre con incubadora. Totalmente inter e intrahospitalario, siempre con el personal protegido y el recién nacido en incubadora. El alta hospitalaria del recién nacido depende del diagnóstico materno y neonatal y por supuesto las condiciones clínicas con explicación exhaustiva de lo que son las normas de higiene y por supuesto el aislamiento en los casos en que la PCR para COVID-19 haya salido positiva. En cuanto a las vacunas, el Estado, aquí España es muy literalmente recto con lo que es garantizar la vacunación de todo lo que es los recién nacidos o todo lo que son sus personas de riesgo y tratar de cumplir al máximo lo que son las 2, 4 y 12 meses de las vacunas. Sobre todo si esas pacientes son de riesgo y tienen enfermedades crónicas y si los recién nacidos son de riesgo y tienen alguna condición. En cuanto al recién nacido de lactante que presentó algún tipo de cuadro febril relacionado o no con el COVID-19 o estaba en algún tipo de tratamiento antibiótico, lo que se plantea es que ese niño esté en una recuperación de su sintomatología, sea o no sea COVID, y tratar de programar las visitas justamente que coincidan con lo que nosotros llamamos, lo que se maneja acá del control de niños sanos. Los recién nacidos y lactantes con enfermedad grave, por supuesto, que tuviesen una hipertermia cuantificada con 38 más, que tuviesen enfermedad respiratoria importante, obviamente parece obvio, pero bueno, la lógica nos dice que tenemos que esperar que resuelva su cuadro infeccioso, sea cual sea el origen, y esperar la estabilidad para reiniciar nuevamente el protocolo de vacunación. En resumen, no hay evidencia de que haya una transmisión vertical, más sí un aumento de riesgo de transmisión horizontal. Por lo tanto, escatimar siempre, no escatimar en todo momento, decirle a la madre y al núcleo familiar las medidas de protección e higiene. Si normalmente entre adultos nos dicen mantengan 1 metro de distancia, cuando hay un recién nacido, por favor, un poquito más de distancia entre lo que es con el recién nacido. Vamos a tratar de promover siempre, evitar la separación de las madres independientemente de su seropositividad
de su recién nacido. La lactancia materna desde el nacimiento, independientemente de garantizar la leche materna, ya sea por la vía artificial con las extractores o directamente de su madre. Los recién nacidos que son sintomáticos, pues definitivamente van a UCI con los cuidados habituales de UCI, y el alta está condicionada a la realización de 1 o 2 PCR. Solamente cuando los niños son asintomáticos, uno puede irse con un solo PCR para el alta, y el seguimiento siempre va a ser telefónico inicialmente para concertar asistencias presenciales. Nuevamente, lo más importante de todo lo que hemos dicho es que no debemos escatimar esfuerzos en informar a las familias las medidas preventivas para evitar contagios, tanto a ellas como de ellas hacia el personal que está o que convive directamente con ellas. Bueno, hasta aquí realmente en mi evaluación o mi aporte con respecto a lo que es el recién nacido. Este es el centro donde yo laboro acá, realmente es un centro de atención primaria. Algunas cosas he llamado por teléfono, he concretado con los pediatras y con la gente que pues está manejando más de lleno todo esto recién nacido. Me he tenido que leer todos los protocolos de madres, de fetos, de recién nacidos, vacunas y todo lo demás, puesto que pues, he tenido una buena simbiosis, la vista de la medicina ahora desde el punto de vista neonatal. Y a través de los bebitos, por favor, lo único que me queda decirles, 2 metros de distancia, lo más que se pueda, y el manejo y el traslado en incubadoras mientras estén hospitalizados. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Luanis Rivera por su brillante exposición, como siempre. Luanis, me gustaría antes, porque tengo una pregunta aquí de la doctora Raxeda Ortega. Fíjate que tú en la lámina de conclusión señalas que no hay evidencias de transmisión vertical, y hay muchos estudios que así lo señalan. Sin embargo, ella pregunta si el hecho de que hayan cambios anatomopatológicos en la placenta sin que haya demostración del virus se puede considerar como un indicio de transmisión vertical. Los estudios que se han realizado hasta ahora, a los cuales yo tuve acceso a leerlo, donde se evidenciaba que había una especie de colonización a nivel placentario, en solamente 2%, que representaba un solo recién nacido, tenía una PCR positiva, bueno, no, ni siquiera era PCR, era un IgM positivo en el recién nacido. Entonces, lo que hace sospechar de que puede haber una colonización placentaria inicialmente, que hay que documentar al recién nacido que por PCR va a ser negativa, y que solamente el hecho de que tenga IgM positiva para coronavirus en las primeras 48 horas, porque el recién nacido puede estimular su sistema inmunológico y puede producir IgM, porque sabemos que este IgM la está produciendo él y no la viene adquirida a la madre, ya que no pasa la placenta. Entonces, el tiempo en que tenemos la muestra de la placenta y la correlación con el PCR nasofaringio y la serología IgM del recién nacido es lo que vamos a ver la correcta interpretación si eso fue una transmisión vertical o es una transmisión horizontal por cualquiera de las personas que manipuló o estuvo en contacto con ese recién nacido. ¿Sí me explico? Porque puede haber colonización, pero los recién nacidos o los estudios dicen que el recién nacido de esa colonización siguen o han tenido PCR negativa. Entonces, por eso hay disyuntiva todavía. Habrá que ver estudios a largo plazo con más muestreo de placenta, más muestreo de lo que sería el PCR nasofaringio neonatal y la serología neonatal, la que nos pueda demostrar si es evidente una transmisión vertical. Pero hasta ahora lo que yo he leído es que puede aislarse inclusive del líquido peritoneal dependiendo de la respuesta inflamatoria materna, más no ha podido comprobarse la relación de esa muestra positiva con una serología neonatal inmediata. Muchas gracias, doctora Rivera.
Aquí hay una pregunta del doctor Giuseppe Mandolfo, venezolano, Reino Unido, que me gustaría hacerse en primer lugar a la doctora Julie y en segundo lugar a los obstetras, y es el uso del cubrebocas o de la mascarilla en la embarazada. Si eso le causa algún agobio desde el punto de vista personal a la embarazada y a los obstetras, si esto trae alguna repercusión sobre la madre y el bienestar fetal. Bueno, yo en base a mi experiencia debo decir que realmente fue un poco incómodo tener la mascarilla. Luego te habitúas, ¿no? Y te haces a la idea, pero mientras estás ahí en dilatación y labor de parto, pues es complicado, ¿no? Porque son muchos los síntomas que tienes, más la sensación de que te falte el aire con una mascarilla, es inevitable. Bueno, es lo que puedo decir. Doctor Esteves, ¿algún comentario a esta pregunta? Perdón. Yo creo que probablemente la consulta es una consulta que he recibido, de hecho, de pacientes, y quizá lo hemos comentado con algunos colegas. Lo hemos comentado como desde el punto de vista de personal de salud, pero también es por supuesto aplicable a la paciente, a los pacientes en general, y por supuesto a la paciente embarazada, que no hay evidencia realmente de que el uso prolongado de mascarillas tenga algún efecto que sea importante desde el punto de vista de la oxigenación cerebral, etcétera. O sea, hay experiencias de pacientes, y de hecho hay algunas que están publicadas, que sí hay, por supuesto, efectos adversos del uso prolongado de mascarillas, como por ejemplo lesiones locales, aumento de dermatitis, aumento de acné, de hecho, cefalea, que es bastante frecuente, y yo creo que todos los que hayan usado equipo de protección, estén usando actualmente equipo de protección personal, un porcentaje importante presenta cefaleas, etcétera, y eso aparentemente se debe, desde el punto de vista de bioquímico, a la disminución al aumento de la oxigenación momentánea por el aumento de la recirculación del CO2, pero no hay evidencia realmente que haya demostrado que haya una disminución de oxígeno que sea crítica, y por lo tanto, a la luz de la evidencia actual, hasta al menos de lo que he podido revisar en los últimos meses que hemos tenido que estar tratando de actualizarnos en esto, no he visto algún efecto que pueda ser perjudicial, al menos desde el punto de vista de la oxigenación placentaria, y que eso pueda tener algún efecto sobre el feto o el recién nacido. No sé qué opinen los demás, si tienen algo diferente. ¿Alguna otra opinión, los ponentes? Bueno, evidentemente pudiese el tema de tener la boca y la nariz tapada en un momento donde la demanda en todo momento es mayor por el trabajo de parto, tanto fisiológicamente como psicológicamente, el hecho de estar, porque lo he visto, estar que ya al final del embarazo, todas las que hemos sido madres y las que no, pues nos lo cuentan las pacientes, sentimos que nos falta el aire. Entonces, en ese momento cumbre, yo creo que de paso estar sola, con una mascarilla, no haberse preparado progresivamente con estas ayudas de las matronas a todo esto, que no haya tenido esa asesoría de que vas a tener, qué es lo que vas a hacer, cómo te vas a comportar, no te puedes sacar, pero por protección tuya y por protección, o sea, el no tener suficiente información, estar sola y sentir que tienes mayor demanda, creo que es más, realmente más objetivable desde el punto de vista psicológico. Creo que esto hay que venirlo trabajando progresivamente en esas sesiones que se tengan con la embarazada previo al parto, de que saber que vas a estar durante el trabajo de parto con una mascarilla que no te va a dar efecto real, hipóxico real, ni a ti ni a tu bebé, pero que es necesario tanto para ti como para tu bebé
tratar de decírselo, a informárselos desde el principio, como decía la doctora Cusati. O sea, lo más importante de todo es informar qué es lo que va a sentir, qué es lo que va a pasar, porque pues en cierta forma cuando se llega el momento de decir ya esto me dijeron que me iba a pasar, pudiese mejorar esa sensación de ahogo o de angustia y de falta de aire que produce pues ya el momento. Esa es mi opinión al respecto. Ok, quisiera preguntarle a la doctora Cusati dos cosas. ¿Qué opina con relación a este uso del cubrebocas durante el trabajo de parto? Y si es posible que la paciente se sienta, vamos a usar entre comillas, agobiada por su uso, si en algún momento pudiéramos retirar el uso del cubreboca o de la mascarilla en estos casos. Y en segundo lugar, ¿cuál es el equipo mínimo de protección para el personal que está atendiendo o laborando en el área obstétrica utilizan ustedes? Sí, gracias, doctora. Yo creo que más o menos estoy de acuerdo con lo que han dicho Miguel y Luani, ¿no? La mascarilla obviamente es algo que de entrada cualquier paciente, cualquier gestante, digamos, que vaya al hospital, incluso a la consulta, pues debe acudir con su mascarilla. O sea que ya más o menos, aquí ya tenemos un poco más de 3 meses utilizándola. Pero sí es cierto que a medida que avanza el embarazo, pues el aumento del volumen abdominal, como todos sabemos, también hace que disminuya un poquito esa capacidad pulmonar ya al final, ¿no? Y que a lo mejor puedas sentirte un poco más agobiada. Pero hay muchísimos trabajos y la experiencia ha sido también que en el momento en que tenga que retirarse la mascarilla, porque la paciente se siente agobiada, pues puede hacerse, es decir, por momentos, digamos. Si es una paciente que ya tenemos una PCR que está negativa, pues sin ningún problema, si la paciente está muy agobiada y está en el paritorio, pues puede quitarse la mascarilla sin problema. Ahora, si es una paciente en la que todavía no tenemos ese resultado de la PCR, pues se supone que todo el equipo que está atendiendo a esa paciente tiene los medios de protección, y si en algún momento necesita, por lo que sea, bajar la mascarilla o quitársela un minuto o 2 minutos, pues puede hacerse. Realmente eso no va a elevar el riesgo. El equipo de protección que debe utilizar el personal que está atendiendo el parto en ese momento, en el caso, por ejemplo, de esta paciente con la que no tenemos la PCR, pues lo mínimo indispensable sería pues tener el gorro, por supuesto, una bata manga larga, impermeable, preferiblemente impermeable, guantes largos, doble guante, si es posible, un guante que se coloca pues debajo de la bata impermeable y luego sobre la bata impermeable el segundo guante, gafas o lentes, digamos, de protección, si es posible que sean ajustados o herméticos, y si no se tiene en ese momento, pues se utilizan unos lentes de protección o una mascarilla facial de estas que también, o estas pantallas faciales que hemos utilizado también ahora dentro de los equipos de protección. Eso es en el caso de que tengamos una paciente con, digamos que no tengamos la serología todavía. Ya en pacientes con un COVID positivo, pues ya es diferente. Obviamente ya deben utilizarse otros equipos. El EPI, el equipo de protección individual, es súper importante y ya pues incluye, aparte de la bata impermeable, pues ya en este caso sería pues todo el equipo completo. Y adicionalmente pues las gafas herméticas, más la pantalla, más las calzas, el doble guante y la mascarilla, la FPP3, que es la que normalmente debe utilizarse en pacientes con COVID positivo. De resto, nosotros realmente la mascarilla que utilizamos es una FPP2 y normalmente si no, sobre esa FPP2, una mascarilla quirúrgica, una mascarilla de estas higiénicas quirúrgicas. Muchas gracias, Rosana. Evidentemente que da mucha tranquilidad el tener recursos. Lamentablemente sí, doctora, nosotros claro, no podemos hacerle PCR a todos. Claro. ¿Qué opinas?
Entonces yo creo que es importante de entrada primero, nada, protegernos y proteger a la paciente, obviamente. Si no tenemos cómo hacer una serología, si no tenemos los recursos, en primer lugar yo creo que importante la anamnesis, la comunicación con el paciente al momento en que ingresa, saber si ese paciente ha estado en contacto con algún paciente infectado, si ha estado en una zona, digamos, de alta incidencia o de coronavirus, o si ha presentado síntomas en los últimos días, porque muchas veces también hay temor de la paciente, ¿verdad? Cuando tú le preguntas si quizás ha tenido algún síntoma o algo, hay como ese temor a quizás a decir que sí, ¿no? Que sí, he tenido tos o he tenido fiebre o ahora o hace unos días. Yo creo que el interrogatorio es importante y bueno, allí en Venezuela pues considero como aquí, nosotros al principio no teníamos todos los equipos de protección y de hecho muchísimos sanitarios se contagiaron porque no se contaba con los equipos de protección. Entonces, incluso se llegaron a hacer pues batas impermeables, quienes como que se improvisaron, digamos, petos de plástico, batas impermeables con material incluso de algunos centros de cama, pues se llegaron a improvisar hasta con bolsas de basura. Entonces, protegernos desde ese punto de vista, ¿no? De cubrir todas las zonas, la mayor cantidad de nuestra superficie corporal, por supuesto, y lo que tiene que ver con las mucosas, ¿no? Yo quería mencionar rápidamente algo, ¿no? Sobre todo, bueno, evidentemente los escenarios ideales, incluso en países que llamamos del primer mundo, no existen. Vemos que incluso en Estados Unidos ha habido fallas con los equipos de protección. O sea, no vamos a tener la realidad y mucho menos en una situación en la que tengamos una avalancha de casos, ¿no? Pero precisamente para esos escenarios, aquí hemos tratado de implementar la estrategia del triaje, ¿no? A los pacientes, incluso antes de acudir a la consulta, cuando pueden ser programadas, la emergencia quizás escapa un poquito de esto, pues tratamos de ver quiénes están sintomáticos y quiénes no, quiénes han tenido algún contacto positivo en esos 14 días previos o en 14 días previos y quiénes pueden considerarse como con sospecha de infección por coronavirus. Sabemos que hay un alto porcentaje de pacientes que son, o de personas que son asintomáticas, quizás la mayoría, y bueno, de ahí la importancia de tener a la mano la PCR, pero por lo menos establecer un triaje inicial y saber si el paciente es sospechoso o no, nos da una idea de cómo debemos manejar a este paciente. Si el paciente es de bajo riesgo, está asintomático, nuevamente podemos confiar en utilizar equipos de protección básicos. Si el paciente es de sospecha o ha tenido algún síntoma que nos sugiera que pueda tener infección por coronavirus, pues ya tenemos que seguir otro algoritmo. En las consultas o en los hospitales se han tratado de establecer circuitos independientes, como bien mencionó Rosana, se han tratado de establecer centros COVID y centros no COVID, incluso dentro de los hospitales algunas áreas COVID y otras áreas no COVID. Y bueno, esa sería una estrategia en un escenario en el que no tenemos tantos recursos, si se quiere, diagnósticos y rápidos y a la mano. En cuanto, si puedes tú, Edgar, que estás en cuanto a reciclar, digamos, las mascarillas, se utiliza, la podemos utilizar varias veces, se pueden esterilizar, la N95. Vale, eso ha sido una pregunta, ¿no? La carencia de equipos de protección personal, bueno, ha llevado a utilizar muchas medidas creativas, a veces bien fundamentadas, a veces no tan bien fundamentadas, ¿no? La mayoría de los métodos de esterilización que utilizan, sean caseros, o sea, con alcohol, con jabón, están contraindicados porque dañan la estructura de la mascarilla y más bien
nos va a crear una falsa sensación de seguridad. De alguna manera vamos a creer que estamos protegidos y no necesariamente estamos protegidos, ¿no? Recientemente hubo una aprobación transitoria de la FDA para utilizar el Sterrat, ¿no? Y para reesterilizar las N95, que sería análogo quizás o se puede extrapolar a lo que ocurriría con las mascarillas FFP2 o FFP3 que tenemos aquí de este lado o en este continente. Sin embargo, bueno, también algunas limitaciones aplican, ¿no? No se deben hacer más de 2 reesterilizaciones, debe ser un equipo que no esté deteriorado físicamente, que no esté contaminado por fluidos corporales. Sin embargo, insisto, esta es una disposición transitoria y que probablemente se modifique cuando termine este estado de emergencia, y luego está aprobada de alguna manera para dispositivos de protección que son fabricados en los Estados Unidos, ¿no? O sea, para los que ellos quizás han podido probar, no para los que están hechos en China o en otras partes del mundo. Y, por supuesto, deben carecer de filtro o de válvula de exhalación, ¿no? Tienen algunas características principales o algunas características particulares. También se han buscado medidas que quizás son menos, que dañan menos el material de las máscaras, sobre todo, ¿no? O de las mascarillas, que es dejarlas simplemente un par, 2 o 3 días en un sitio bien ventilado y seco, pero sin utilizar ningún producto químico, y tener 2 o 3 mascarillas y alternar su uso tal vez pueda ser una alternativa. Sin embargo, lo ideal siempre es tratar de utilizarlas como material desechable. Gracias al doctor Rodríguez por todo el apoyo que nos ha brindado para la coordinación de esta teleclínica, y a todos nuestros amigos que nos han acompañado en las exposiciones. Muchísimas gracias, porque nos han dado lineamientos importantes que nos permiten prepararnos hacia donde vamos epidemiológicamente con la infección COVID-19 en este momento aquí en nuestro país. Quiero darle la palabra al doctor Héctor Arrechedera para que por favor cierre la reunión. Bueno, una vez más, muy contento del resultado de esta teleclínica. Ha sido, digamos, una experiencia muy bonita. Gracias, Edgar, por ayudarnos en la coordinación de esta teleclínica, y bueno, y a todos los ponentes, muchísimas gracias por ayudar a que el conocimiento, el talento llegue. Se le cayó la conexión al doctor Arrechedera, y me uno al agradecimiento entonces por la colaboración con esta técnica, y no quiero despedirnos sin, en primer lugar, poner a la disposición de la población venezolana el centro de llamadas, llamada SOS de la Facultad de Medicina, atendido por 30 médicos egresados de la facultad, que es el 212-313-5660, en donde podrán recibir atención médica telemática, orientación en algún problema que tengan en ese momento, y dentro de ello orientación en la consulta prenatal. Asimismo, invitar a todos los que nos han acompañado en esta teleclínica para nuestra próxima reunión, la cual será un viernes dentro de 15 días. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.